La verdad es que impresiona ver el auditorio, que somos más de 2, de 3, de 100 y yo diría que hasta de 300 personas aquí. Así que muchísimas gracias por venir un viernes a esta hora, ¿vale? Bueno, digo que somos mucho más que 2 y es verdad que somos mucho más que 2, porque todos los seres vivos necesitamos relacionarnos, necesitamos interaccionar y nos necesitamos unos a otros. Muchos de vosotros conoceréis a Lynn Margulis, es considerada la madre de la biología evolutiva, y en uno de sus libros, llamado Planeta Simbiótico, ella decía que no son solo nuestras pestañas e intestinos los que están abarrotados de simbiontes animales y bacterianos. Si uno mira en su jardín o en el parque del vecindario, los simbiontes quizás no sean obvios, pero están omnipresentes. Y es totalmente cierto. La simbiosis es un tipo de relación entre organismos de distintas especies, muy importante, muy frecuente también en la naturaleza, y principalmente el objetivo de esa relación o de esa interacción o de esa unión más o menos íntima es la cooperación y compartir recursos. No todos los casos de simbiosis son positivos, ojo. A lo mejor asociamos simbiosis a buen rollo, a compañerismo, a tal, pero no siempre es así, porque en función del coste-beneficio entre los miembros de las distintas especies podemos encontrar comensalismo, parasitismo y mutualismo. En el caso del comensalismo, podríamos decir que es una relación entre individuos de distintas especies donde una de ellas se beneficia y la otra, a mi plim, ni le va ni le viene, ni se beneficia ni se perjudica. Por ejemplo, caraplasma. No, en serio. Por ejemplo, las plantas que crecen en la corteza de los árboles, el pez rémora, que ha sido capaz de desarrollar una aleta en forma de ventosa para adherirse a determinados peces y transportarse con ellos, el cangrejo ermitaño o este pajarillo, que no sé qué especie es, pero debía ser vasco, porque usa las espinas de un cactus como pincho para alimentarse de los insectos a los que atrapa. En el caso del parasitismo, uno de los organismos obtiene un beneficio perjudicando al otro. Os sonarán las lombrices intestinales indeseadas, las garrapatas, en gente que tenga perros o mascotas, los piojos y algunos casos de plantas que son parásitas, como el que he puesto aquí, que es la raflesia, una planta preciosa que huele a rayos. Y el caso del mutualismo es posiblemente el que más relacionemos con el término de simbiosis, porque aquí sí hay buen rollo. En este caso, los individuos de distintas especies se asocian y se proporcionan un beneficio mutuo. En fin, no sé, así por decir algo, la polinización en las plantas, el caso del pez payaso con la anémona de mar o la asociación entre algas y hongos, que son los líquenes. Ejemplos de simbiosis tenemos muy cerca de nosotros, en nuestro propio cuerpo. Fijaros que ahora mismo de lo que vosotros pesáis, casi 3 kilos de vuestro propio peso son bacterias. Y también tened en cuenta que por cada gen humano tenemos 300 genes de origen bacteriano. Esas bacterias están distribuidas desde la piel, mucosa, hay órganos donde no hay bacterias y la mayoría de ellas se encuentran en el tracto digestivo. Podríamos considerarnos entonces que estamos hechos de bacterias, en parte. Yo trabajo con plantas de interés agrícola, ¿vale? Y en agricultura, esta foto, por cierto, me la ha cedido Raven, que estará por ahí, que va a dar una charla esta tarde a las 5:20 sobre endosimbiosis. Y en agricultura os quería comentar un poco más 2 ejemplos muy buenos, muy importantes que hay de simbiosis. Una es esta foto, lo que representa esta foto, y es una simbiosis que se da entre un conjunto de bacterias que se llaman rizobios y las plantas leguminosas. Si vosotros arrancáis una leguminosa, un guisante, una soja del medio natural, podréis ver seguramente en las raíces estas bolitas rosas. Esas bolitas son colonias bacterianas, están llenas de bacterias, donde tiene lugar la fijación biológica de nitrógeno tan importante en las plantas. El otro caso, bueno, comentaros que la fijación biológica de nitrógeno, gracias a esas bacterias, se lleva a cabo del 60 al 80%. El otro tipo de simbiosis que os quería comentar es con la que yo trabajo también, y es una simbiosis que se da entre las raíces de las plantas y unos hongos que pueden ser microscópicos o no. Se llaman en general micorrizas. ¿No sabéis lo que es una micorriza? Yo creo que sí.
habéis oído hablar o incluso habéis probado las trufas, el boletus, los níscalos, todo eso son micorrizas, ¿vale? En la rizosfera, que es la zona del suelo donde crecen las raíces, no solo las plantas están conectadas a través de las raíces, además están conectadas a través de unas redes, literalmente redes de micelio fúngico, que tiene ese aspecto, ese es mi bicho. Esas redes de micelio fúngico se expanden en el suelo, estamos hablando de kilómetros y kilómetros. De hecho, el organismo vivo más grande del mundo es un hongo así. No una micorriza, pero es un hongo así. Pues bien, ¿en qué consiste esta simbiosis? Es una simbiosis obligada, eso es lo primero que tengo que decir. ¿Y eso qué significa? Pues que la planta podría vivir sin el hongo. Si vive con el hongo, mejor, pero puede vivir perfectamente sin el hongo. Sin embargo, el hongo necesita obligatoriamente a la planta para poder vivir y poder completar su ciclo de vida. ¿Qué pasa? Pues como el hongo necesita la fuerza a la planta, digamos que es justo que le ofrezca más cosas de lo que va a recibir, entre comillas. La planta le estaría dando al hongo compuestos carbonados procedentes de la fotosíntesis que el hongo no puede sintetizar y, a cambio, el hongo lo que le va a dar a la planta es, en primer lugar, fósforo, que es imprescindible para el crecimiento de las plantas, para la nutrición de las plantas. Y, en segundo lugar, aquí veis delimitado en rojo lo que sería la extensión normal de la raíz de la planta, ¿no? Pues todo lo demás es el micelio del hongo. Entonces, lo que hace es aumentar la superficie de captación de agua y nutrientes para la planta. Eso se traduce en un mejor estatus nutricional, porque toman más alimento y, además, en un mejor estatus hídrico. Además de eso, las plantas que se encuentran micorrizadas tienen una especie de tolerancia innata tanto a estreses de tipo biótico como ataque de patógenos, de herbívoros, etcétera, como a estreses de tipo medioambiental, sal, sequía, pH, metales pesados, temperatura, etcétera. Actualmente las micorrizas se comercializan, se usan cada vez más en agricultura, porque además de todas estas ventajas hay otras. Pero principalmente los agricultores la utilizan porque requiere un menor uso de fertilizantes y las plantas se encuentran más protegidas frente a distintos estreses ambientales. Bien, perdón. Ya sé que estamos en Bilbao, pero créanme que no exagero si digo que posiblemente estemos hablando de la relación entre dos organismos vivos de distintas especies más antigua que se conoce. Estamos hablando de la existencia del hongo de hace 460 millones de años. Esas dos imágenes de la derecha son esporas actuales, estas son esporas fósiles. Sin embargo, esa imagen lo que demuestra es la existencia del hongo, pero no hay una constancia de la relación íntima entre el hongo y la planta. Esa imagen, sí, esa imagen es de hace 408 millones de años, también antes de ayer, de Escocia, de un fósil que se encontró allí, y es verdaderamente la prueba que demuestra que existió entre ellos una historia de amor, ¿no? Tan antigua. Y digo que es posiblemente la más antigua y también una de las que más ha perdurado con el paso del tiempo, porque hoy en día más del 95% de las plantas se encuentran micorrizadas. De hecho, se dice que las plantas no tienen raíces, sino micorrizas. Y estamos hablando, solo unas pocas especies no se dejan micorrizar, pero la mayoría, ya os digo que más del 95%. Y se encuentran en cualquier tipo de hábitat, desde desierto hasta los polos. Por lo tanto, para terminar con la parte pasterosa de la charla, no voy a poner una frase de Paulo Coelho, Mario Benedetti, que viene a ser prácticamente igual, y es la que le da origen al título de la charla. Y dice: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Muchas gracias.